Bienvenido al tutorial hablado de LibreOffice Writer, tecleado y formateo básico de texto. En este tutorial aprenderemos lo siguiente: alinear texto en Writer, viñetas y numeración, cortar, copiar y pegar con el editor, opciones de negrita, subrayado e itálicas, tipo, tamaño y color de la fuente en el editor. Aplicando estas características en los documentos los hacemos más atractivos y fáciles de leer, comparados con aquellos documentos escritos en texto simple. Aquí utilizaremos Ubuntu Linux 10.94 como sistema operativo y LibreOffice Suite versión 3.3.4. Primero aprenderemos cómo alinear texto en Writer. Puedes abrir un nuevo documento en Writer e implementar estas características. Una vez que ya hemos creado en el último tutorial el archivo con el nombre resume.odt, abriremos el archivo. Previamente escribimos la palabra resume y la alineamos al centro de la página. Seleccionemos la palabra y hacemos clic en Align Left. Notarás que la palabra resume está alineada a la izquierda con el margen de la página del documento. Haciendo clic en Align Right, notarás que la palabra resume está alineada ahora a la derecha de la página. Haciendo clic en Justify, notarás que la palabra resume está ahora alineada de tal forma que el texto está uniformemente distribuido entre los márgenes de la página. Esta característica resalta más cuando tienes una línea o párrafo de texto. Vamos a deshacer esto. Las viñetas y la numeración se usan cuando se escriben puntos independientes. Cada punto empieza con una viñeta o un número. De esta manera uno distingue entre diferentes puntos escritos en el documento. Para realizarlo, primero haz clic en la opción Format de la barra del menú y después haz clic en Bullets and Numbering. La caja de diálogo que se observa después de hacer clic en la opción Bullets and Numbering proporciona varios estilos que pueden aplicarse en el documento. La numeración se hace de la misma forma, seleccionando la opción de numeración donde cada línea comenzará con un nuevo número. Vamos a hacer clic en el segundo estilo, debajo del estilo Numbering Type. Haz clic en el botón de OK. Ahora estás listo para teclear tu primer enunciado. Vamos a teclear Name Ramesh. Presione ahora Enter después de haber creado un enunciado. Observarás que una nueva viñeta o número incrementado ha sido creado. Puede haber viñetas dentro de las viñetas o números dentro de los números, dependiendo del formato seleccionado. Escribamos el segundo enunciado del currículum como Father's Name, Mahesh. Presiona otra vez Enter y teclee Mother's Name, Shweta. Similarmente, teclee Father's Occupation, Government Servant y Mother's Occupation, Housewife como puntos diferentes. Puedes utilizar las teclas Tab y Shift Tab para incrementar y reducir la sangría para las viñetas, respectivamente. Para apagar la opción Bullets and Numbering, primero coloque el cursor junto a la palabra Housewife. Haga clic primero en Enter y después haga clic en la opción Numbering Off, en el cuadro Bullets and Numbering. Observarás que la viñeta ya no está disponible para el nuevo texto que va a teclear. Observe que hemos tecleado la palabra Name dos veces en el documento. En lugar de teclear el mismo texto nuevamente, podemos usar las opciones Copy y Paste de Writer. Aprendamos cómo hacer esto. Borremos la palabra Name del texto Mother's Name y reescribamos la palabra Name usando las opciones Copy y Paste en el texto. Father's Name. Seleccione la palabra Name arrastrando el cursor a lo largo de la palabra Name. Haga clic en el botón derecho del mouse y escoja la opción Copy. Coloque el cursor después de la palabra Mother's. Nuevamente clic derecho en el mouse y escoja la opción Paste. Vemos que la palabra Name es pegada automáticamente.
Hay combinaciones de teclas disponibles para estas opciones. Control C para copiar y Control V para pegar. Esta característica es muy útil cuando se escribe repetidamente una gran cantidad de texto, el cual no necesitas escribir una y otra vez. También puedes utilizar las opciones Cut y Paste para mover texto de un lugar a otro en un documento. Vamos a ver cómo hacer esto. Borramos la palabra Name que está delante de la palabra Mothers. Para cortar y pegar esta palabra, primero seleccionamos del name del enunciado Father's Name. Haga clic derecho en el mouse y clic en la opción Cut. Note que la palabra Name no aparece delante de la palabra Fathers, indicado que ha sido cortada o borrada. Coloque el cursor delante de la palabra Mothers. Clic derecho en el mouse. Seleccione la opción Paste. Observe que la palabra está ahora pegada delante de la palabra Mothers. La secuencia para cortar es Control X. La única diferencia entre copiar y cortar el texto es que la opción Copy mantiene la palabra original en el mismo lugar donde fue copiada, mientras que la opción Cut la elimina completamente de su ubicación original. Peguemos la palabra Name delante de Fathers y continuemos. Tecleemos un nuevo encabezado, Education Details. Después de aprender Bullets and Numbering en Writer, aprendemos cómo el font name y font size de cualquier texto puede ser cambiado o aplicado. En la barra de herramientas de formato tenemos un campo llamado Font Name. La fuente que está seleccionada por default es Liberation Serif. El nombre de la fuente se usa para escoger el tipo de letra que desea que tenga su texto. Por ejemplo, demos al encabezado Education Details un estilo y tamaño de fuente diferente. Primero seleccionamos Education Details. Ahora haga clic en la flechita del campo Font Name. Verás una gran variedad de opciones de fuente en el menú desplegado. Busque la opción Liberation Sans y haga clic en ella. Note que la fuente del texto seleccionado cambia. Además del campo Font Name, tenemos el de Font Size. Como el nombre lo sugiere, Font Size se utiliza para incrementar o reducir el tamaño del texto seleccionado o del nuevo texto que desea empezar a teclear. Primero seleccionemos el texto Education Details. El tamaño de la letra actualmente es 12. Ahora haga clic en la flechita del campo Font Size y haga clic en 11. Note que el tamaño de la fuente del texto se reduce. El tamaño puede incrementarse de la misma forma. Después de aprender sobre el tamaño de la fuente, veamos cómo cambiar su color. La opción Font Color se utiliza para seleccionar el color del texto de una parte o la totalidad del documento. Cambiemos el color del encabezado Education Details. Seleccione nuevamente Education Details. Haga clic en la flechita de la opción Font Color en la barra de herramientas y haga clic en la caja verde claro para aplicar este color en el texto seleccionado. Note que el encabezado es ahora de color verde. Al lado de la opción de tamaño de fuente verás tres opciones: Bold, Italic y Underline. Como el nombre sugiere, estas harán su texto lucir en negritas o itálica o subrayado. Seleccione el encabezado Education Details. Haga clic al icono Bold para tener texto en negritas. El texto seleccionado se convierte en negritas. Similarmente, si hace clic en Italic, este convierte el texto a itálicas. Clic en Underline. Haciendo clic al icono Underline subrayará tu texto. Verás que el texto seleccionado está subrayado. Para mantener el encabezado solo en negritas y subrayado, desmarque la opción Italic haciendo nuevamente clic en esta y mantenga las otras dos opciones seleccionadas. El encabezado está en negritas y subrayado nuevamente. Con esto finalizamos el tutorial hablado de LibreOffice Writer.
Resumiendo, hemos aprendido a justificar texto en Writer, viñetas y numeración, opciones cortar, copiar y pegar en Writer, opciones negritas, subrayado e itálicas, tipo, tamaño y color de la fuente en Writer. Ejercicios de repaso. Active las viñetas y la numeración. Escoge un estilo y escriba varios puntos. Selecciona alguna parte del texto y cambie la fuente a Free Sans y su tamaño a 16. Convierta el texto a itálicas. Cambie el color de la fuente a rojo. Mire el video disponible en el siguiente enlace. Este resume el proyecto del tutorial hablado. Si no tiene un buen ancho de banda, puede bajar el video para mirar. El equipo del proyecto realiza talleres utilizando tutoriales hablados en video. Da certificados a aquellos que pasan una prueba en línea. Para más detalles escribe a contact@spoken-tutorial.org. El tutorial hablado es parte del proyecto Hable con un profesor y es apoyado por la National Mission on Education a través del ICT MHRD Gobierno de la India. Más información sobre la misión está disponible en spoken-tutorial.org/NMEICT-IN. Este tutorial ha sido traducido y narrado por Marco Rivera. Gracias por vernos.